Bueno, ustedes conocen que el examen físico es uno de los elementos más importantes a la hora de la práctica médica. El examen físico tiene 4 elementos que lo definen. Estos serían la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a comenzar por la inspección. La inspección es apreciar con nuestra vista el aspecto, el color, la forma, el tamaño, los movimientos de la superficie externa del cuerpo que vamos a explorar. También se puede inspeccionar las cavidades oral, vaginal, el conducto, los conductos accesibles como el conducto timpánico y el conducto anal, por ejemplo, también se puede inspeccionar. Vamos a profundizar en este aspecto en el próximo video. Miren ustedes que también se puede inspeccionar, por supuesto, que el tórax. Miren, este tórax es un tórax prominente, resultado de una tumoración en el timo, en el mediastino o de una malformación. Igual podemos tener acá la ausencia de esternón, fíjense, es un tórax excavado. Miren acá el abdomen, fíjense cómo esto está retráctil, el abdomen se ha excavado, es un proceso necrótico, maligno o de malnutrición. El abdomen también se puede inspeccionar y vemos que puede ser un abdomen globuloso, que puede ser por ascitis, por embarazo, por una tumoración, o inspeccionar los miembros inferiores, como hay una huella de Godet, edema, puede haber una úlcera, otras lesiones dermatológicas, no solamente en los miembros inferiores, sino en el tórax, en el dorso, en la región glútea, en el cuello, en la cara. Todo eso es inspección. Vamos a continuar con la palpación. ¿Qué es la palpación? Bueno, la palpación es la apreciación con nuestras manos de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de la región que estamos explorando. Por ejemplo, podemos palpar el cuello. En el cuello podemos palpar el tiroides, buscando precisamente la existencia de nódulos, de bocio, o palpar los pulsos de diferentes vasos sanguíneos, pudiera ser el carotidio. En el tórax podemos palpar los latidos cardíacos, sobre todo el latido de la punta, la elasticidad, la expansión de ese tórax, cómo siguen los movimientos respiratorios, la simetría de ambos hemitórax. En el abdomen podemos palpar el hígado, la vesícula, diferentes segmentos del intestino grueso, el colon, con su región del ciego, del sigmoide, la aorta abdominal, otras vísceras como el vaso, el páncreas, los riñones. Podemos también palpar los puntos dolorosos, el útero, sobre todo cuando hay un mioma uterino, el embarazo. En los miembros inferiores podemos palpar los pulsos periféricos, tanto en los miembros superiores como en miembros inferiores, la temperatura, si hay edema, o sea, diferentes lesiones se pueden comprobar con la palpación. La palpación es superficial y es profunda. La palpación superficial nos va a servir para evaluar la sensibilidad del paciente, la presencia de irregularidades en la superficie y los cambios en la consistencia de la piel. A continuación, pasamos a una palpación profunda que nos va a hacer asegurar lo que sospechamos en la palpación superficial. O sea, precisamos lo encontrado en la palpación superficial y buscamos alteraciones existentes en los planos más profundos. Con la palpación al mismo tiempo, tratamos de poner de manifiesto la existencia de alguna anormalidad. Por ejemplo, la sensibilidad táctil. Tocas al paciente, te dice que no siente, o te dice que siente dolor, o la sensibilidad a la presión. Todo esto nos permite
nos permite comprobar la sensibilidad, la temperatura, entre otros elementos. Para una correcta palpación, recomendamos poner nuestras manos en contacto con la piel del paciente con una temperatura similar a la de su cuerpo. Es necesario evitar tocar al paciente con las manos frías o con las manos mucho menos calientes. Se recomienda comenzar colocando una o ambas manos en un plano paralelo a la superficie en contacto, manteniendo una presión uniforme con toda la mano o la yema de los dedos. También podemos poner nuestras manos de punto en posición perpendicular. En este caso, solo apoyamos la yema de los dedos. La percusión. La percusión consiste en la apreciación de los sonidos que van a surgir debido al golpeteo de la superficie externa del cuerpo, la cual vamos a explorar. Sobre todo la vamos a utilizar en el tórax y en el abdomen. Por ejemplo, este es el sonido que va a ser resultado de nuestra percusión. Va a estar relacionado con las características del órgano o la zona que estamos percutiendo. Por ejemplo, los pulmones suenan huecos, pues están llenos de aire. Los huesos, las articulaciones y los órganos macizos, como el hígado, el páncreas, el vaso, pues sonarán como sólidos. Mientras que en el abdomen inferior, sobre todo, donde encontramos el área de los intestinos, pues tendríamos a sonidos de órgano hueco, porque puede haber aire, o de sonido líquido, o de sonido sólido. De ahí que el abdomen, pues el intestino, va a tener hasta estas tres características de sonidos que van a ser resultado de la percusión. Miren ustedes un ejemplo de percusión en el tórax. Este explorador debe estar evaluando el área cardíaca. Observen ustedes que aquí se utilizan las dos manos. La mano que está sobre la región explorada es la mano flexímetro, mientras que la otra mano es la mano percutora. Debemos percutir con la mano más hábil. Vamos a ver que existen diferentes tipos de percusión. La percusión inmediata o directa es la que realizamos directamente sobre el área que estamos explorando. Observen ustedes que no hay nada entre la mano percutora y la región a explorar. Es muy importante para evaluar sobre todo las bases pulmonares y cuando estamos evaluando la existencia o no de líquido en el abdomen, es decir, de una ascitis. La palpación directa puede ser simple o instrumental. Decíamos que es simple cuando se hace golpeando con los dedos en la región explorada. Y la directa instrumental, pues entonces nos apoyamos en algunos instrumentos como por ejemplo el martillo. Eso se utiliza para la exploración de los reflejos. Por su parte, la percusión indirecta es aquella en la que se coloca un cuerpo entre la superficie percutida y el elemento percutor. Sería simple cuando utilizamos ambas manos y la más frecuente es la dígito digital, donde en ella el dedo de una mano golpea sobre los dedos de la otra. Es indirecta instrumental que aunque se emplea muy poco, pudiéramos decir que sería cuando utilizamos una placa metálica de madera o plástica, por ejemplo, sobre la superficie a explorar. La percusión también es superficial y es profunda. Y va a depender de la intensidad con que hagamos los golpes. Para la percusión leve serían golpes superficiales
Y en la medida que vamos profundizando, pues los golpes van siendo más intensos hasta lograr cumplir con el objetivo, que sería percutir en los órganos más profundos. Es importante tener un medio ambiente adecuado, una temperatura agradable, entre 8 y 20 grados. Silencio es vital para no interferir en los sonidos ni confundirlos e interpretarlos correctamente. Es importante conocer la ubicación de los órganos, la anatomía de los órganos, pues es necesario determinar el tamaño, la consistencia y los bordes de los órganos corporales. Por ejemplo, hay que conocer que el hígado no debe sobrepasar el reborde costal. Cuando este hígado sobrepasa este reborde costal, ya estamos hablando de una hepatomegalia. Sucedería igual cuando vemos que está aumentada la vesícula, el páncreas, el vaso, o por el contrario, estos órganos no llegan a cubrir el lugar donde deben encontrarse. Por supuesto que la existencia o no de estos órganos, al terminar el reborde de estos órganos, pues cambia la sonoridad. Miren, observen que la mano con la que se va a percutir debe quedar perfectamente aplicada sobre la superficie para que no se produzcan cámaras de aire que modifiquen los sonidos. Los golpes que se den con el dedo que percute, o sea, el dedo percutor, deben ser breves y secos. La percusión debe ser de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Observen ustedes que no se deben tener las uñas largas. Primero porque podemos hacer daño con este dedo que vamos a estar sobre la superficie del cuerpo, y por otro lado el sonido no va a ser igual cuando este borde de la uña percuta sobre este dedo. Esto sería lo correcto. Es importante que en los órganos simétricos, pulmones, riñones, deben ser comparados, su simetría, porque la diferencia entre uno dirá que un órgano está inflamado, aumentado de tamaño o disminuido. La intensidad de los golpes estará regulada por la profundidad de los órganos explorados. Quiere decir que si usted va a explorar una superficie no tan profunda, los golpes pues serían más leves, más suaves, mientras que si vamos a profundizar en un órgano, pues la intensidad sería mayor. Por ejemplo, el corazón debe ser percutido fuertemente. Recuerden que el corazón está en la caja torácica y es una víscera maciza. El abdomen suave. ¿Por qué? Porque estamos directamente, lo que vamos a explorar es directamente el área del intestino, los órganos, ¿verdad? Mientras que los pulmones, la intensidad sería intermedia. Vamos a ver algunas variantes de la percusión. Por ejemplo, la más utilizada es la percusión medial o dígito digital. Observen ustedes cómo hay un dedo percutor, ¿verdad? Y un dedo presímetro. Esta es la más usada. Está la percusión en resorte, donde observen ustedes que lo hacemos con un dedo, pero con el dorso. Con el dorso. Nos permite precisar derrame peritoneal libre. Procesos cancerígenos, el abdomen, en la ascitis. Miren acá, igual, con la faceta dorsal de los dedos, es muy parecida. Ven ustedes, aquí se utilizan dos dedos y también nos permite precisar la ascitis, donde exista distensión aérea y, por supuesto, la existencia de líquido en la cavidad abdominal. La percusión puntiforme, marcamos el área y percutimos con este dedo o con este dedo, pero fíjense que es con una falange del dedo, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Estando los demás levantados.
La percusión digital de Plesch, esto se utiliza para explorar regiones específicas y muy bien delimitadas, la infraclavicular, la supraclavicular, la axilar. Y observen ustedes cómo marcamos con este dedo plexímetro y miren el dedo percutor. La percusión a salto es golpear rápidamente y retirar el dedo percutor una vez obtenido el sonido. ¿Verdad? Aplicamos y retiramos rápido, como un resorte. Todas estas percusiones y todas estas características lo vamos a ver en los diferentes aparatos. Cuando vemos respiratorio, cardiovascular, el digestivo. Fíjense que la percusión primero debe ser suave para obtener elementos superficiales, mantener igual intensidad y en la medida que vayamos explorando planos profundos, pues entonces vamos aumentando en la intensidad y en la firmeza de la percusión. Recuerden hacerlo con gentileza, con cuidado, sin causar daño. Ahora, como resultado de esta percusión hay diferentes sonidos. Por ejemplo, un sonido mate que se obtiene sobre los órganos que no tienen aire es débil y de duración corta. Por ejemplo, el hígado, el vaso, el páncreas, el corazón. Un sonido timpánico, que son las vísceras huecas, el estómago, en el intestino donde haya aire, ¿verdad? El sonido intermedio resonante pulmonar, fíjense que es una víscera que es ciertamente maciza, pero que también tiene aire en su interior. Entonces, hablemos de un sonido resonante, que muchos autores lo llaman submate. Un sonido metálico que es semejante al timpánico, pero la nota es más resonante, como si hiciera un eco. Y el ruido en una olla de cascada, que se ve en los pacientes con tuberculosis, sobre todo en las zonas donde hay una caverna tuberculosa que ha perdido esa estructura producto de la infección y entonces usted percute acá y sale bruscamente aire a través de esa caverna. Da la impresión que es el sonido de una cascada. Hay cualidades de los sonidos, la intensidad, el tono, el timbre, la duración, ya son elementos más finos que debemos tener en cuenta. Vamos a la auscultación. ¿Qué es la auscultación? Bueno, la auscultación es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Fíjense que para eso utilizamos diferentes instrumentos. Este instrumento es un estetoscopio de muchos años atrás. Esto es un estetoscopio de Pinar que se utilizaba para ocultar el foco cardíaco fetal en las mujeres embarazadas. Por supuesto, con el desarrollo, bueno, ya este estetoscopio clínico ya tiene las características de que conocemos actualmente y esto se ha transformado en equipos electrónicos que ya no solamente traducen, amplifican la señal, sino que también la reflejan en un monitor, puede haber un trazado, como un electrocardiograma, o sea, no cabe duda que el desarrollo ha ido en ascenso. Hay dos métodos. Hay un método inmediato o directo y un método mediato o indirecto. El método inmediato y directo, fíjense ustedes que no hay ningún instrumento. Es directamente el oído sobre la superficie que vamos a ocultar. Puede ponerse generalmente pues un pañito, una tela de seda, una gasa. Y el método mediato o indirecto, que es el más utilizado, observen ustedes que ya existe el estetoscopio de Pinar. El método inmediato o directo, bueno, hay ruidos que se ocultan mejor, sin duda, pero es muy incómodo, muy cerca del paciente, puede haber un contagio en caso de una enfermedad de la piel. Es
incómodo para el explorador, incómodo para el paciente, es más lento. Sin embargo, ya con el advenimiento de este estetoscopio este estetoscopio, que en este caso es pediátrico, pero hay clínicos, hay como una campana que serían los de cardiología. Bueno, pues entonces este uso se ha ampliado, ¿verdad? Mantenemos una distancia acorde, el paciente está más cómodo, podemos explorar diferentes regiones y no cabe duda que es más eficiente. Para una buena ocultación es necesaria una habitación que tenga una temperatura confortable, que está aislado de ruido. Imagínense ustedes qué vamos a escuchar si están los ruidos presentes. Y por supuesto una luz tenue que sea adecuada, que no moleste, que no distraiga, que no parpadee, que no sea de colores, sino que permita una buena concentración. Hay 3 grupos de ruidos a ocultar. Por ejemplo, en el aparato cardiovascular tenemos los ruidos de las válvulas, que se encuentran en las válvulas. Lo vamos a ver cuando estudiemos el sistema cardiovascular. Vamos a ver cómo identificamos los ruidos, cómo evaluamos los soplos. Este también nos sirve para la toma de la tensión arterial, de la presión arterial. Con la tensión arterial diastólica y sistólica, ya lo aprendíamos y lo vimos en el primer semestre. El otro grupo tiene que ver con los ruidos que se van a explorar para la vía respiratoria. Y tiene que ver con la entrada y salida de este aire desde la cavidad nasal, las fosas nasales, los pulmones, los bronquios, la pleura, y podemos precisar ahí diferentes ruidos que son normales y otros patológicos. Por ejemplo, el murmullo vesicular, que es normal, los ruidos transmitidos por secreciones en vías superiores, o los estectores que ya son patológicos, por ser crepitante, subcrepitante, marea montante, roncos y sibilantes. Eso lo vamos a precisar cuando exploremos sistema respiratorio. Y el tercer grupo tiene que ver con los ruidos que podemos detectar mediante la auscultación en el abdomen. Estos son ruidos que nos van a decir cómo está el peritrantismo intestinal, que puede estar aumentado, que puede estar disminuido, puede haber obstrucción intestinal, ilios paralíticos, ilios reflejos, masas tumorales que en el lugar que se ubican imposibilitan ocultar esos sonidos. Y para esto es importante definir lo que está presente en cada una de las regiones. Fíjense que la región epigastria, ¿verdad? Con sus hipocondrios, los flancos, la región periumbilical, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, el hipogastrio, y hay que conocer los órganos que están en cada región. Esto lo vamos a definir y lo vamos a precisar en el tema de exploración del sistema digestivo. Vean ustedes acá la auscultación cardíaca. Miren los lugares donde se pueden auscultar las diferentes válvulas y definimos el daño de la válvula aórtica acá, fíjense que está alrededor de acá, entre el segundo espacio derecho, del costal derecho. Miren la pulmonar acá. Aquí está en el quinto espacio, sería la mitral, y aquí ya en la punta de la apófisis del esternón, bueno, pues estaría la tricúspide. Esto lo vamos a evaluar con más tiempo, como les dije, cuando veamos la exploración cardiovascular. Miren la exploración pulmonar. Observen ustedes aquí en la cara ventral, desde el vértice hasta la base. Fíjense cómo vamos dibujando y vamos conociendo si hay un ruido exacerbado, un crepitante, una ausencia de ruido porque esté obstruido uno de los bronquios. Igual, ¿eh? Y por acá, en la región dorsal,
Acá sería el vértice, la región central de los pulmones, miren, acá la base. También explorar el plano lateral, que es importante. Bueno, como conclusiones, ya ustedes saben que la semiología comprende el estudio de las manifestaciones clínicas de una enfermedad. Estudiamos los síntomas y los signos, que unidos a ellos nos dan un síndrome. Importante, este examen semiológico que va a comprender el interrogatorio, lo vimos en el primer semestre, el examen físico, que es lo que nos vamos a dedicar a partir de ahora, y la interpretación de los estudios complementarios, que puede ser de imagenología, laboratorio clínico, en microbiología, de anatomía patológica, y ya nos va a dar, pues, elementos importantes para definir el diagnóstico. No olvidarse que el examen físico tiene 4 elementos básicos: la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Y de eso va a tratar todo este semestre, donde vamos a ir viendo las principales manifestaciones de la sintomatología de cada sistema y cómo explorar cada uno de estos aparatos. Algunos llevan inspección, palpación, percusión, ocultación, algunos llevan todo, otros específicamente, algunas, y lo veremos en cada una de las clases. Hasta aquí este video que recoge los 4 elementos fundamentales del examen físico.